The EDTA, or E385, is a food preservative containing canned food, vegetables, or mayonnaise. This research group from the University of Jaén has tested the effect it has on antibiotics that fight certain bacteria that don't affect food but that can produce diseases in people with a lower defense system. Estas bacterias queríamos evitar el crecimiento para que no produzca estas enfermedades. Inocular nuestras cepas de enterococos con distintas concentraciones del ETA. Y hemos visto que al adicionar ETA se observaba una disminución de la cantidad de antibióticos que se necesita para inhibir a esas cepas. As it enhances the effect of the drug, it also permits reducing the necessary minimum dose up to 3,500 times. It can be used in both food and pharmaceutical industries. Se puede utilizar como conservante, como un antioxidante, pero también podemos utilizarlo para desinfectar superficies en las industrias alimentarias, pero también para curar enfermedades, porque el EDTA se utiliza en ciertas situaciones como agente terapéutico, por ejemplo, la contaminación por metales pesados. The challenge for the future is testing the capacity of this preservative as an enhancer of antibiotics to fight bacteria in blood, endocarditis, or urinary infections.